Portillo podría retornar en diciembre a Guatemala. El Departamento de Justicia de Estados Unidos aceptó la petición del expresidente Alfonso Portillo, condenado a 70 meses de cárcel por el lavado de $2.5 millones, de concluir la condena en nuestro país. Su abogado defensor, David Pineda, explicó que se debe seguir un trámite para que retorne. Pineda explicó que aún no ha sido notificado oficialmente, pero que espera que el exmandatario regrese a más tardar en diciembre. Indicó que se debe establecer en qué cárcel cumplirá su condena Portillo, la que finaliza el 25 de febrero del 2015. El expresidente cumpliría su condena en una cárcel de Guatemala que aún no se ha determinado, luego que las autoridades estadounidenses decidieron aceptar la petición de su defensa y de autoridades guatemaltecas. La defensa solicitó el traslado a través de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia el pasado mes de agosto, y fue la Cancillería de nuestro país la que envió el documento a Estados Unidos. Todo está basado en acuerdos internacionales que determinan la posibilidad de trasladar a reos de un país extranjero al propio para cumplir su condena. En mayo de este año, el Distrito Sur de Nueva York condenó al expresidente Portillo a 5 años de prisión por 17 transacciones bancarias en ese país, para depositar $2.5 millones provenientes de cheques entregados por el gobierno de Taiwán cuando gobernaba Guatemala. Durante el juicio en el que fue sometido el expresidente, se declaró culpable y su pena se redujo a 60 meses de cárcel, por lo que recobraría su libertad el 25 de febrero del 2015. Ahora se está a la espera del informe oficial del gobierno de Estados Unidos para saber exactamente la fecha en que Portillo viajará de Nueva York a Guatemala, donde la Corte Suprema de Justicia y el sistema penitenciario deberán analizar en qué centro de detención estará hasta febrero próximo. En cada rincón del planeta se nota el impacto del cambio climático, pero es en las zonas menos desarrolladas donde sus consecuencias amenazan con ser más dramáticas. Esto en Entendiendo el Mundo. De acuerdo al informe publicado por el Grupo de Expertos sobre el Cambio Climático, la amenaza de desastres en el futuro no es una broma y los políticos del mundo deberán tomar en cuenta que todo está cambiando. Creado por la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, realiza evaluaciones periódicas sobre el cambio climático, sus impactos y las opciones que hay para adaptarse o mitigarlo. Este informe presentado en Copenhague resume las conclusiones de trabajo presentado en el último año. Sus 116 páginas condensan el trabajo de 6 años por parte de 830 científicos y es la Biblia del cambio climático. En él se señala qué está pasando, quién tiene la culpa, qué consecuencias tendrá para el futuro y cómo pueden frenarlo o al menos mitigar sus impactos sobre el planeta. La evaluación concluye que la atmósfera y el océano se han calentado, los volúmenes de nieve y hielo han disminuido, el nivel del mar se ha elevado y las concentraciones de dióxido de carbono aumentaron hasta niveles sin precedentes desde hace por lo menos 800.000 años. Aunque la acumulación de pruebas no han dejado de crecer en los últimos años, se afirma con más certeza que nunca el origen del cambio climático. Las emisiones de gases de efecto invernadero y otros impulsores son la causa dominante del calentamiento observado desde mediados del siglo XX. Los impactos del cambio climático ya se perciben en todos los continentes y océanos, pero siendo un fenómeno global, sus consecuencias presentan una distribución desigual por diferentes factores como su ubicación geográfica, su menor grado de desarrollo o su mayor exposición a los fenómenos más extremos del calentamiento. Son las sociedades y los pueblos más pobres los que más están sufriendo y sufrirán el cambio climático, y que estos son los que menos culpa tienen. Muchas de las personas más vulnerables al cambio climático apenas han contribuido y contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero, explica el informe. El documento no se limita a describir la situación y dibujar un negro panorama. De hecho, es de los informes más optimistas de los que se han publicado hasta ahora. Hay suficiente ciencia y tecnología para adaptarse a los efectos del cambio climático y, lo que es más perentorio, mitigar su alcance. Protestas por la desaparición de 43 estudiantes en México terminan en violentos disturbios en diferentes ciudades del país y con el ataque al Palacio Nacional. Crece la indignación en México por los 43 desaparecidos en Iguala, en el estado de Guerrero. El sábado, lo que comenzó como una pacífica protesta por este crimen que ha conmocionado al país terminó en violentos disturbios.
Un pequeño grupo radical atacó al emblemático Palacio Nacional, donde el presidente Enrique Peña Nieto suele protagonizar ceremonias oficiales. Los manifestantes se apoderaron de vallas y con ellas trataron de derribar la puerta principal, a la que prendieron fuego lanzándole cócteles Molotov. Y es que la irritación en México contra su clase política ha llegado al presidente. Y esta no fue la única protesta del día. Horas antes, decenas de estudiantes salieron a las calles en Chilpancingo, la capital del estado de Guerrero. Allí unos 300 jóvenes prendieron fuego a varios vehículos frente a la sede de la gobernación. Estas protestas ocurrieron un día después de que la Fiscalía anunciara que sicarios narcotraficantes han confesado que asesinaron a los estudiantes y quemaron sus cadáveres. Un relato que los familiares y compañeros de los jóvenes se niegan a creer. De regreso a Guatemala. Para el miércoles próximo, la Corte de Constitucionalidad tiene previsto realizar la vista pública para definir el futuro de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala de Apelaciones. A las 9 de la mañana se llevará a cabo la vista pública en la que las organizaciones de la sociedad civil expondrán sus argumentos ante los magistrados de la Corte de Constitucionalidad el próximo miércoles. Buscan la anulación del proceso de elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones, selección que está en suspenso desde el 9 de octubre pasado. La alta corte del país deberá definir sobre el futuro de las elecciones de los magistrados del tercer poder del Estado, que es lo que le corresponde analizar después de la vista pública y resolver los amparos planteados por Acción Ciudadana, Sedecom, la Fundación Mirnamac y el abogado Gustavo Adolfo Cárdenas. Como terceros interesados figuran la CICIG y los magistrados electos, así como el amicus curia presentado por la magistrada Claudia Escobar, acción legal que pretende apoyar la postura de las organizaciones de sociedad civil. La Alta Corte indicó que resolvería entre 30 y 45 días. El miércoles próximo se cumplen 32 días desde que la elección quedó paralizada. Volver, informe de Oxfam Intermón denuncia la creciente desigualdad económica de género y de oportunidades en todo el mundo.